Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. ¿Cómo están, hermanos? Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 27. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Este es un texto un poco largo, pero vamos a leerlo juntos, así yo hable menos. Eh, Usamos el tiempo, la mayor parte del tiempo leyendo la palabra del Señor. Si fuera así, está bien. Entonces vamos a leerlo juntos. Este es el relato del viaje de Pablo hacia Roma. Un viaje que resultó muy dramático. Sí, es que había que prenderlo. Bueno, entonces estamos en Hechos capítulo 27. Les estaba diciendo que este es el relato, muy dramático relato de Pablo hacia Roma, donde tenía que ir a comparecer ante las autoridades allá. Y bueno, esto era parte de los propósitos del plan de Dios, este viaje, pero hay unas cosas en esta historia que nos traen algo de enseñanza y de aplicación para nuestra vida. Entonces, les ruego que leamos este capítulo larguito, pero con paciencia y con atención. Dice la palabra del Señor, yo leo en la Nueva Biblia de las Américas. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados a Pablo y a algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio, embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia. Nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta, frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí para ver si les era posible arribar a Fénice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y al sudeste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde la tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente a los vientos, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas.
Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave. Temiendo encallar en los barcos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en alguna isla. Llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. Cortando las anclas, las dejaron al mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocando contra un escollo donde se encuentran 2 corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompió por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones, otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió, que todos llegaron salvos a tierra. Amén. ¿No les dio un poquito de mareo este relato? Todos salvos a tierra. Bueno, oremos al Señor. Dios, esta es tu palabra santa, y tu palabra es tan preciosa y tan poderosa, y tu palabra nos habla en todas las circunstancias, en todos los tiempos, y nosotros estamos ante ella también hoy con necesidad de escuchar algo más de tu palabra, Señor. Te rogamos que esta palabra, así como hemos orado ya hoy, lo pedimos de nuevo, que esta palabra sea de consuelo para algunos, de ánimo para otros, también sea de exhortación para otros, tal vez para algunos que necesitan ser atraídos de nuevo a la fe y a la confianza en ti. Señor, que tu palabra no quede en el aire, no quede vacía hoy. Esto es lo que te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno,
En el Redil del Estadio hemos tenido una serie que se llama Hasta lo último de la tierra y hemos pasado un domingo por cada capítulo de Hechos. Y bueno, hace unos días este fue nuestro capítulo, el capítulo 27. Y este capítulo, vamos a acercarnos a este capítulo de la palabra del Señor con esta idea, con este título. A ver, los que les gustan los títulos y escriben y recuerdan los títulos. La providencia de Dios en la tormenta. Definitivamente esto es una tormenta muy seria, ¿cierto? Lo que se relata aquí. Quiero en primer lugar que leamos juntos esta definición de la providencia de Dios. La providencia de Dios es una doctrina que se ha predicado por siempre. ¿De qué se trata la providencia de Dios? Miren ahí, podemos ver juntos esto. La providencia, la divina providencia o la providencia de Dios es el gobierno de Dios por el cual con sabiduría y amor Él cuida y dirige todas las cosas en el universo. Dios tiene el control completo de todo. Él es soberano sobre el mundo físico, los asuntos de las naciones, el éxito o el fracaso de los hombres y la protección de su pueblo. Mediante su providencia, Dios cumple su voluntad y sus propósitos. Dios trabaja a través de los hombres y por medio del orden natural de las cosas. Las leyes de la naturaleza no son más que la obra de Dios en el universo y no tienen poder inherente más allá de los principios que Dios estableció. Hasta ahí pues esta definición de la providencia de Dios. En la providencia de Dios también se afirma a menudo que los hijos de Dios no se mueven por azar o por destino, como por la suerte, sino que Dios gobierna todos los detalles de la vida. Esto es muy importante, esta doctrina. Bueno, con eso en mente vamos a acercarnos inicialmente a ver acerca de la providencia de Dios en este capítulo, con estas 3 punticos, a ver si aparece aquí, con estos 3 punticos. Número 1, Dios se sirve de las circunstancias para cumplir sus propósitos. Él usa las circunstancias, a veces que no nos gustan, a veces circunstancias y cosas malucas, pero el Señor usa eso y se sirve de eso para cumplir sus propósitos, más allá de lo que vemos o entendemos. La segunda cosa que vamos a ver es que Dios cumple lo que se ha propuesto hacer, nada lo impide, ni siquiera nuestros errores, ni siquiera nuestra terquedad, ni siquiera nuestro pecado impide su voluntad y sus propósitos. Y la tercera cosa es que Dios actúa en medio de las decisiones humanas. Nosotros estamos decidiendo y Dios está actuando. Así es que no es que nosotros seamos como marionetas que Dios mueve así con sus hilos, sino que Él nos dio voluntad y nos dio la posibilidad de decidir. Bueno, esas 3 cositas vamos a abordarlas respecto a la providencia de Dios. La primera, esto que Dios se sirve de las circunstancias para cumplir sus propósitos. Miren lo que está pasando aquí. Pablo tenía que ir a Roma, lo tenían que llevar a Roma y está en una embarcación. 276 personas, eso es como 3 veces lo que hay acá, ¿cierto? Esto no era un crucero, esto no era pues la comodidad del crucero y todo eso. Era una embarcación de la época, con las condiciones de la época y las posibilidades de navegación de la época. Y allá están para salir. Pablo les dice, tan pronto ve las condiciones, las circunstancias, el ambiente, dice, este viaje va a ser muy difícil. Vea, yo les aconsejo que no viajemos. Y les advierte, les dice, pero versículos 9, 10, 11 dice que no le hicieron caso a Pablo. Aquí está tal vez el comandante, el centurión, el responsable de esta tropa, de estos soldados que cuidaban a los presos, y el capitán diciendo, Pablo, ¿qué va a saber de eso? Aquí estamos nosotros los que sabemos de navegación. En todo caso no le hacen caso a Pablo y arrancan a la navegación. En un sentido a Pablo le tocó sufrir la decisión de la mayoría, porque la mayoría, dice el texto, que la mayoría decidió viajar, embarcarse ahí. Cuando estamos leyendo este texto tenemos que decir a menudo los asuntos de la mayoría. Bueno, nosotros amamos la democracia, ¿cierto? Gracias a Dios por nuestro sistema democrático, por poder votar y elegir. Ustedes han escuchado un dicho que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios.
No crean eso. No siempre. No siempre la voz de la mayoría es la voz de Dios. De hecho, que a menudo se ve que la mayoría se equivoca. En la Biblia hay varios casos de eso. ¿Se acuerdan los hermanitos de José? Que eran como 10 o 11 y todos, ay, vamos a dejar a este José en este hueco, vamos a matar a José. Y uno dijo, no, venga a ver, tengamos misericordia con nuestro hermano. La mayoría no era el que quería. La mayoría no era la que estaba haciendo los propósitos de Dios. Bueno, ¿ustedes recuerdan los espías que fueron a ver la tierra prometida? ¿Cuántos eran? 12. ¿Y cuántos trajeron un mensaje negativo? 10 decían, no, vamos para allá, los gigantes, eso es muy difícil. Esta democracia tampoco funcionó ahí, porque 2 dijeron, vamos, avancemos, eso es lo que el Señor nos ha prometido, es muy, muy bueno. Miren, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener cierta sospecha y por lo menos preguntarnos con esto de que no siempre la voz, la voluntad de la mayoría no siempre está encaminada, alineada con los propósitos del Señor, porque eso nos va a pasar a menudo en nuestro caminar con Cristo. A veces vamos a encontrar que la gente que nos rodea, no. A veces nos vamos a encontrar que estamos solitos en la fe y en el llamado del Señor, y todos los demás al lado en contra de la voluntad del Señor. Bueno, eso va a pasar siempre en nuestra vida. Esto es lo que nos muestra este texto. Seguir la voluntad de Dios nunca ha sido el deseo, ni la decisión, ni la pasión de la mayoría. Y eso seguirá así hasta que lleguemos a la gloria del Señor. Mire que de hecho que Cristo dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. La verdad, la mayoría nunca ha tenido el deseo por Dios. Eso es. Bueno, ahí está pues este puntico. No siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. La mayoría escogió contrario a la voluntad de Dios, pero no se anuló la voluntad de Dios. No es que descuadraron a Dios con esa decisión. No. Esto no anula la voluntad de Dios, ni allá ni aquí nuestras decisiones. Esto es la providencia de Dios. Dios escogió usar las decisiones de la gente para hacer su voluntad y sus propósitos. Así también ocurre, como lo vamos a ver un poquito más adelante. En esta primera porción también hay una cosa como muy interesante para destacar aquí. En el versículo 20 dice que estaban como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. ¿Notaron cuántos fueron los días por allá a la deriva? 14, imagínense esto, 14 días, tempestad, oscuridad, sin comer, sin dormir, mareados. Yo no sé, los que han tenido experiencias en el mar dicen que esto es bastante dramático. Yo de hecho que yo siempre digo, si yo pudiera escoger, yo preferiría morir en un avión que en un barco, porque es más rápido. Qué susto el mar, qué susto el mar. Esta gente de verdad estaba en un momento de gran angustia. Tanto que el autor, el escritor aquí, que por el lenguaje parece que Lucas iba ahí en esa embarcación, ¿cierto? Iba con ellos, es muy personal esto, pero abandonamos la esperanza de salir con vida. Una situación en la que usted dice, de aquí ya no salgo bien. ¿Usted le ha pasado, ha estado en algo así? De pronto en alguna situación de accidentes, de enfermedad, que uno dice, tal vez todos hemos experimentado cosas similares a estar como en el borde. Bueno, esto es una situación bastante difícil. Imagínense perder la esperanza de salir con vida. Muy, muy tremendo. Bueno, vamos a mirar algunas cosas sobre el punto 2. Dios cumple lo que se ha propuesto hacer. Vea, de esto se trata la providencia de Dios.
lo que el Señor ha dicho, Él lo va a cumplir. Nosotros a veces pensamos que nuestros errores, que nuestros fracasos, que nuestros pecados obstaculizan y eliminan y acaban la voluntad de Dios. Eso no es así. Nosotros hemos de afirmar las doctrinas de la seguridad de la salvación y de la seguridad de que Dios actúa en medio de las circunstancias y en medio de nuestros errores y nuestros fracasos. Lo que Él ha dicho, su plan, lo que ha dicho, Él va a cumplir sus propósitos. Su voluntad es imparable. Miren la confianza que tiene Pablo para esto. Versículos 23 al 26, de aquí se desprende la confianza de Pablo y la confianza de nosotros como creyentes. Pablo les dice esto: esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y él me dijo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, pero ahora Dios te ha concedido. Miren esto, qué hermosura. No solamente es salvación para ti, bienestar para ti, comodidad para ti, sino que te ha concedido a los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. ¿De dónde tiene Pablo esta confianza y esta seguridad para comunicarle a la gente? De escuchar la voz del Señor, de escuchar la voz del Señor que le dice: esto es seguro, en sus manos, aún en medio de los momentos más difíciles. Noten por favor que las promesas no son que la cosa va a salir bien, sino que vamos a llegar al otro lado. ¿Listo? No es que no va a haber la turbulencia, sino que en medio de la turbulencia vamos a llegar al otro lado. Bueno, número 3, yo voy muy rápido. Número 3. Esto tiene que ver con nuestras decisiones. Dios actúa en medio de las decisiones humanas a la vez. Me encantó como Timothy Keller dice esto: la Biblia enseña que Dios tiene el control absoluto de lo que sucede en la historia y sin embargo ejerce su voluntad de tal manera que los seres humanos son responsables de las acciones que han elegido libremente y los resultados de esas acciones. Por lo tanto, la libertad humana y la dirección de Dios en los acontecimientos son completamente compatibles. Esto es lo que dice Timothy Keller, que lamentablemente falleció hace unos días, en un librito que se llama Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Se los recomiendo. Y Timothy Keller dice algo todavía más directo. Dice: si una persona entra a robar un banco, dale pues cuidado. Ese es un ladrón, claro, es un ladrón, un delincuente, un criminal, todo lo que quieran, y debe pagar por su delito. Pero a la vez estaba haciendo la voluntad de Dios. Bueno, tal vez es más cercana a la historia de Hechos. ¿Recuerdan Hechos 7 y 8 donde Esteban, qué pasó con Esteban? Que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. ¿Qué estaba pasando con Esteban? Hace una tremenda predicación y es apedreado. Entre los que lo apedrean, o por lo menos ahí cuidando la ropa, estaba Pablo. Esos que mataron a Esteban cometieron un tremendo crimen, un pecado, un delito, y a la vez estaba ocurriendo la voluntad de Dios. Eso es Dios. No logramos entender del todo cómo Dios se mueve y Dios actúa. Así ocurre también en nuestras circunstancias. Nosotros sí pensamos en cómo nos hicieron daño, cómo nos hablaron, cómo nos maltrataron, no nos respetaron, nuestro pasado que cuenta mucho. Pero vamos a ver cómo es que Dios está trabajando en nuestra historia, aún en esas realidades. Decisiones de personas y providencia de Dios que trabajan a la vez en nuestra vida. Tercero, entonces, Dios actúa en medio de las decisiones humanas. No es que el hombre sea una marioneta sin voluntad y que Dios lo mueve como con los hilos. No, aquí está la voluntad. Por eso existe la iglesia, por eso hay que venir a la iglesia, por la voluntad. Por eso servimos, por eso donamos, por eso participamos en el discipulado. Oramos, estudiamos la palabra, porque nuestra voluntad cuenta.
y Dios está trabajando en sus propósitos y en su providencia, pero está usando nuestra voluntad. Por eso vamos a los rebaños y participamos con mucho ánimo en los grupos de semana. Nosotros en esta misma línea de pensamiento de Dios actuando en las decisiones humanas, también debemos considerar nuestras fragilidades, las cosas en las que somos muy débiles respecto a la tentación. Porque nuestra fragilidad ante las tentaciones no es para que vivamos como sometidos al pecado diciendo, yo definitivamente no soy capaz, esto es muy difícil para mí. Al contrario, nuestras debilidades y fragilidades deberían llevarnos a Cristo. Él las usa para que nosotros dependamos de Él, para que aumentemos cada día más nuestra dependencia y nuestra confianza en Cristo y en su Evangelio, suficiente para nosotros. Hermanos y amigos, tengamos en cuenta que el sufrimiento no está fuera del plan de Dios. No está fuera del plan de Dios. Por supuesto, siempre queremos evitarlo, eliminarlo, quitarlo de nuestra vida. Si podemos elegir, no lo elegimos. Por supuesto que esto es así, pero no pensemos que es una cosa que no le ocurre a los hijos de Dios. Porque también nos han predicado que cuando a alguien le va mal o sufre, es una señal de que Dios no está ahí, que Dios lo abandonó, que Dios lo castigó. Eso es mentira. Y hay suficiente evidencia bíblica para afirmar lo contrario. Dios está en medio de las realidades del sufrimiento y del dolor y las puede usar en su providencia divina. Mire lo que pasó con Jesús, por ejemplo, en Hechos 4, 27, 28 se habla hay un relato sobre la muerte de Jesús y los que cuentan este relato dicen, allí se estaba cometiendo un acto de injusticia, pero a la vez era parte del plan de Dios. Si Jesús tuvo que pasar por sufrimientos y cosas difíciles en su vida, como parte del plan y el propósito de Dios, ¿cuánto más nosotros? Eso es. Bueno, eso en cuanto a la providencia de Dios en medio de las tormentas y en medio de las circunstancias. Miren por favor que en este capítulo encontramos dos tipos de personas y dos tipos de reacciones frente a la tormenta. Por lo menos dos, seguramente que hay otras. La primera, bueno, decir esto en cuanto a las circunstancias. Uno siempre se tiene que preguntar por qué ante las mismas circunstancias las personas responden distinto. ¿Cierto? Son las mismas circunstancias, pero las personas responden distinto en esas mismas circunstancias. Es el mismo barco, las mismas olas, la misma tempestad, todo es igual, pero las personas en ese barco responden distinto. Alguien ha dicho que las circunstancias son como el sol sobre la tierra. El sol sale sobre la tierra y de la tierra brotan las semillas. ¿Cuáles semillas? Buenas, malas, árboles frutales, maleza, espinos, cardos. El sol no es el responsable de eso. El sol sale sobre la tierra y allá están las semillas que salen, que se produce. Alguien ha dicho que las circunstancias son como el sol sobre la tierra. Las circunstancias, ahí están las circunstancias. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo respondemos en esas circunstancias? La respuesta a eso es más lo que hay en el corazón, más lo que ya está sembrado allá, lo que está puesto en esa tierra. Eso es. Entonces, veamos estas dos reacciones ante las mismas circunstancias. El primero es que este texto creo que quiere mostrarnos algo sobre un líder como Pablo, o un líder espiritual como Pablo. Nosotros, por supuesto, deberíamos imitar cosas de Pablo, de la vida, de su entendimiento, de su comunión con Cristo y lo que pasó. Miren que un líder espiritual como Pablo manifiesta su fe en este tipo de desafíos. Es proactivo, él toma la iniciativa, él no se queda renegando ni quejándose de estas circunstancias. La primera vez no le hicieron caso cuando iban a viajar, no le hicieron caso. Él dijo, no viajemos, eso es muy difícil. Y ellos dijeron, no, de todos modos usted no sabe de esto, vamos, no le hicieron caso.
Y ahora, en un segundo momento, versículo 21, está aquí, exhibe confianza en Dios, mientras otros la habían perdido en medio de esta tormenta, y Él está aquí para animarlos. Él tiene confianza porque tiene una esperanza. Él dice que el ángel le habló y hay una promesa. En estos días el pastor Diego nos estaba explicando la diferencia entre optimismo y esperanza. Optimismo y esperanza. La diferencia entre optimismo y esperanza es la promesa. ¿Listo? Que uno puede decir cuando va a ir al fútbol hoy, yo estoy optimista en que vamos a ganar, ¿cierto? Estoy optimista, me pongo la camiseta, ánimo, hay mucha energía y decimos 1000 veces y nos repetimos a nosotros, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Eso es optimismo. Pero es que allá el equipo se enfrenta a otro rival y nadie le ha prometido que va a ganar. Nadie, ¿cierto? Eso es optimismo. La esperanza es un optimismo, pero pegado a una promesa. Me prometieron que voy a ganar. Esa es la esperanza. Y bueno, que esas dos cosas son diferentes. Bueno, Pablo está animando a la gente por esta esperanza, pero porque tenía una promesa, porque el ángel le había dicho esto. Y esto viene de parte de Dios. Y es muy importante cómo se le habla a Pablo. El ángel viene de parte de Dios, el Dios al quien yo sirvo, y me dijo, no temas, no temas. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y yo confío en eso, yo creo que el Señor va a hacer tal cual como lo prometió. Miren, nosotros como líderes espirituales, imitando a Pablo, considerando esta palabra del Señor, deberíamos mantener una esperanza viva así con lo que el Señor nos ha dicho. Además, porque nosotros, yo no sé ustedes, pero yo me mantengo al lado de muchos desesperanzados. Y qué bueno que con el Evangelio podamos dar esperanza a los que están desesperanzados en la vida, los que como que todo el tiempo ven gris, ven opaco. Nuestra esperanza, nuestra confianza que está en Cristo, deberíamos mantener avivados en esta esperanza del Señor y poner acción en esto. La providencia de Dios está ahí actuando en medio de las circunstancias. Mire, este relato de este viaje se dio en el peor momento del año. Era el final del otoño y el principio del invierno. Dicen que esto era el peor momento para viajar. Pero la providencia de Dios permitió que fuera ahí. La providencia de Dios hizo la tormenta, hizo que la mayoría viajara en lugar de escuchar a Pablo. La providencia de Dios envió un ángel. La providencia de Dios hizo este anuncio para salvar las vidas. Y Pablo está confiado en que Dios está en control de esta tormenta y de esta cosa tan incómoda, tan maluca. Pablo no se quedó trancado ahí con que no le hicieron caso la primera vez. Yo creo que si no le hacen caso la primera vez, ya para la segunda y después de todo este panorama, uno estaría diciendo, vio, yo les dije, ¿sí o no? ¿Para qué no me hicieron caso? Pero Pablo no está así. Pablo sabe que hay alguien más grande y alguien mayor que gobierna. Este líder, como Pablo, pone los intereses de los otros por encima de los suyos propios. Esto es muy importante y es un llamado permanente para el liderazgo cristiano. Poner los intereses de los otros por encima de los suyos propios. Y nosotros como pastores, papás, esposos, estamos llamados a practicar y a vivir un liderazgo así. En el versículo 31, Pablo les dijo, vea, si estos no permanecen en el barco, todos vamos a perecer. Imagínense todas las cosas que pasaron en este barco, se iban a escapar los marineros. O sea, imagínense pues, si los marineros se están lanzando. Una amiga que viajaba conmigo en avión
un proyecto que yo trabajé, siempre decía, vea, cuando usted vaya en avión, póngale cuidado a las azafatas. Si ellas están nerviosas, asústese. Aquí no solamente están nerviosos, se están yendo. Entonces Pablo les advirtió, si estos no se quedan, todos vamos a perecer. El interés de Pablo era la vida y el bienestar de los otros, no estaba tanto pensando en él. Pablo está animando y predicando a toda esa gente en ese barco. Seguramente no lo logró reunir a todos ahí, una predicación, 14 días en esas circunstancias, pero uno a uno, tal vez 2, 3, animando, diciendo tranquilos, hay una esperanza, a mí ya me avisaron que vamos a salir bien de aquí, ¿cierto? Mareados, deshidratados, esto era terrible y Pablo estaba ahí preocupado por el bienestar de otros. Quizá esto es muy importante para la credibilidad de los líderes, por el sacrificio, porque nada genera más confianza que los líderes que están dispuestos a sacrificar un poco de su vida y de su comunidad, de su comodidad para los otros. Ni un solo cabello perecerá. ¿Cómo les parece pues esta declaración? Pablo compartió la seguridad que recibió de Cristo, en vez de enorgullecerse de tener la razón, en vez de decir yo les dije, comparte la confianza y la seguridad que el Señor le ha transmitido a él para repartirle a los otros, para darle a los otros. Hermanos, nosotros estamos llamados a evidenciar un liderazgo espiritual por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestros corazones, y nuestras familias, nuestro contexto necesita mucho de esto. En el versículo 35 Pablo da gracias en medio de estos atormentados. No era un momento como para dar gracias. Alguien habría dicho, ¿por qué dar gracias ahí? Imagínense dar gracias donde no hay aparentes motivos de gratitud. Dar gracias cuando todo ha salido mal. En esos escenarios nosotros lo que usamos a menudo es la ironía, ¿cierto? Ay, gracias. Gracias por llamarme. Gracias por preocuparte por mí. Así, ironía. O como los Simpson dicen, Señor, gracias por nada. No es una oración de ironía. Es una gratitud genuina, aunque no parecían motivos de gratitud. Y es que el verdadero espíritu de agradecimiento se muestra ahí, cuando no hay aparentes circunstancias para dar gracias. Tal vez las razones serían al contrario, suficientes para la queja y que no se nos atiende. Señor, ¿por qué nos has dejado pasar esto? Muy maluco, hemos sufrido mucho, no es que eres Dios, no es que eres soberano, suficiente, ¿y cómo nos dejas aquí? No, Pablo llama a la gente a dar gracias. Y saben que de paso, evitar la queja. Hermanos, evitemos la queja. Cuando nosotros nos quejamos, debemos tener en cuenta que la queja es siempre en contra de la providencia de Dios, porque Él gobierna los eventos. Claro que es maluco tener cosas difíciles, claro que es maluco estar enfermos o tener un familiar enfermo o tener un familiar que uno ora y nada, que se convierte. Yo sé que eso es difícil, pero la queja es contra la providencia de Dios porque Él gobierna todos los eventos de nuestra vida. Así es que dar gracias aunque no parece, aunque no hay aparentes motivos de gratitud, aunque la cosa no ha salido como esperábamos, dar gracias al Señor. Esto era lo que hacía Pablo y animaba a estas personas. Nosotros siempre debemos reconocer que cuando damos gracias al Señor en medio de las circunstancias, evitamos la queja, estamos diciendo, Señor, aunque yo no entiendo, aunque yo no sé, yo no puedo explicar esto que ha pasado en mi vida, en mi historia, en mis vecinos, en mi familia, tú eres Dios que gobierna todo y esto encaja en tu perspectiva desde allá, porque nosotros vemos desde aquí, el Señor ve desde allá todas las circunstancias. Él ha orquestado todo, no hay nada fuera de su providencia, Él ha orquestado todo. Cuando le pregunten a usted y cuando le echen la culpa a usted por las cosas que pasan, si usted confía en Dios, cree en su providencia, le toca hacer como Moisés cuando se le quejó el pueblo de Israel. Él les dijo, pregúntenle a Dios. Moisés, nos has traído a morir aquí en el desierto.
sin agua. Pregúntenle a Dios. Díganle a Dios, yo no soy el que los trajo aquí, fue Dios. Bueno, este es Pablo, que es como un líder espiritual que nos inspira y nos anima por la palabra del Señor, pero aquí están otros personajes en este barco, por lo menos destacar estos dos. En este barco también unos que van en este barco unos que viven para sí mismos. ¿Cómo les parece a los marineros que se querían escapar? Querían volarse. La tormenta y el naufragio ponen de relieve el egoísmo de los que están siendo probados. Los marineros querían salvarse a sí mismos, escapen por su vida. No les importó toda esa multitud que iba en esta embarcación. 276, tiene que haber algo con ese número. No siempre se ponen los números tan precisos en la Biblia, pues no es que vayan a hacer un chance con eso ni nada, no. Pero por algo está este dato muy importante aquí. ¿Se acuerdan cuando la pesca milagrosa que dice? La pesca eran 153 peces, como detalles de los escritores, ¿no? Pero mire, el escritor dice 200, es como para pensar que esto no se trataba de un grupito ahí pequeñito de esclavos, de presos que no valían la pena. Era un grupo muy importante. A esto no les importa a toda esa gente, salvarnos a nosotros mismos. Hermanos, nosotros siempre, aún cristianos, hijos de Dios, nosotros tenemos que batallar profundamente contra el egoísmo. Mire una definición sencillita de egoísmo: inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin considerar el de los demás. Todos, incluyéndonos cristianos, hijos de Dios, que venimos a la iglesia y adoramos al Señor juntos, en lo profundo de nuestro corazón luchamos con el egoísmo. Nosotros queremos el pedazo de torta más grande, que nos atiendan primero. Señor, líbranos del egoísmo. El otro grupito son los soldados que querían matar a los presos. Estos tenían la misión primero de llevar los presos a Roma, pero ahora les quieren aplicar la pena de muerte, mejor. Les quieren aplicar la eutanasia. La realidad en el momento histórico es que a los soldados que dejaban volar los presos les iba muy mal en el Imperio Romano, los sometían a unas humillaciones y hasta la muerte. Es decir, si un soldado dejaba volar un preso, moría él. Entonces ellos estaban muy asustados, pero miren lo que pasó aquí. Cuando los presos se iban a volar y los soldados los querían matar, el centurión, el responsable de todo esto, porque quería a Pablo y por salvar a Pablo, dice: no le hagan nada a esos presos. Por el beneficio de Pablo, por la amistad con Pablo y porque Dios había puesto gracia en esta relación. Y yo me puse a pensar en esto. ¿Cómo es cuando uno está solo y el Señor usa eso para la ayuda de los demás? Imagínense que uno es el único creyente en un salón de clase. ¿No creen que el Señor puede traer bendición ahí? Cuando uno es el único creyente en una familia. Eso es muy maluco, sobre todo en las fiestas familiares, ¿cierto? Todos enrumbados ahí y uno, Señor. Recuerden lo del comienzo, que no es la mayoría, no siempre es la mayoría. Yo creo, pues no quiero abusar de este texto, de la imagen, pero yo creo que el Señor bendice unos entornos donde hay un hijo suyo, una empresa donde eres el único cristiano fiel, verdadero, apasionado por Cristo, que ama al Señor, que testifica. Yo creo que hay unos beneficios en tu entorno por eso. En tu familia, en tu universidad, en el colegio, en la cuadra. Yo creo que también eso se refería cuando la Biblia dice que somos la sal y la luz. Algo ocurre con esto, y aquí todos estos presos fueron salvados por la gracia que el Señor había puesto en Pablo y la relación que había tejido con el centurión, con el jefe que estaba allí. La presencia de una persona piadosa en el barco. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que pasó con Lot.
El Señor le dijo, mire, si hay 10, si hay un grupito allá en esa ciudad, yo no voy a destruir esa ciudad por amor a esos. Y empezaron a restar y lo da a negociar ahí con el Señor, pero si hay 10, bueno, si hay 10, hágale, búsquelos. Yo creo que el Señor sí tiene misericordia de una ciudad donde están sus hijos apasionados, fieles, que caminan con Él, que confían y que esperan en Él. Un líder debería pensar en morir antes de que poner en riesgo a sus liderados o a la gente que está ahí. Yo creo que estamos llamados a eso, pero poner la vida en un momento así de crisis puede ser hasta fácil, ¿cierto? Una emoción, yo doy la vida por mi familia y ¡prum!, me mataron, efectivamente. Pero tal vez es más fácil morir en el día a día, más difícil morir en el día a día. Eso es más difícil. Renunciar a nuestros derechos, a nuestros privilegios, a nuestro egoísmo, morir en lo cotidiano, creo que es más difícil que un arrebato, pues, de poner la vida por alguien. Creo que nosotros estamos llamados a esto y Pablo nos da ejemplo de esto, de una renuncia al egoísmo, a sus propios intereses y a una muerte permanente. Tal vez a esto se refiere cuando Pablo dice, les aseguro, hermanos, que cada día muero. Sí estaba en riesgo cada día, pero cada día estaba muriendo un poco. Finalmente, una respuesta bíblica ante las circunstancias. Hermanos queridos, vea, la confianza en Dios no es verdadera hasta que no es probada. La confianza en Dios y la fe en Dios, cuando todo sale redondito, eso todavía no es fe, ni es confianza, sino que es lógica, naturalmente. Pero la fe en medio de todo, aun si el barco está estremecido por la tormenta, la confianza y la seguridad en el Señor que ha prometido, en lo que Él ha dicho, aquí se prueba la verdadera fe y la confianza en el Señor. La fe bíblica no es la fe de las películas que dice, todo va a estar bien. ¿Ven que todas las películas dicen eso? Todo va a estar bien. Probablemente, mis hermanos, no todo va a estar bien, porque a algunas personas el Señor les permite sufrir toda la vida. A algunas personas el Señor les permite aflicciones que no se van. Y de hecho el Señor nos permite a todos tentaciones, pruebas que no se van. Así es que no pienses en que pasado mañana todo se arregló. No. Pero la fe a la que estamos llamados es una fe que se sostiene en medio de las circunstancias y que se mantiene como anclada firmemente. El incrédulo y el creyente van en la misma embarcación, los sacuden las mismas olas, es el mismo viento, es la misma tempestad, las circunstancias son las mismas. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué hace que mientras unos quieran abandonar el barco, lanzarse, hacer cualquier cosa desesperada, otros sirven dentro de este barco? Esta es la obra de Cristo en el corazón, la promesa y la esperanza, no un simple optimismo. Yo finalmente un consejito o un ánimo, hermanos, al ver este capítulo 27 de Hechos. Yo sé que cuando nosotros miramos nuestra vida, nuestra historia, nuestro pasado, lo que nos ha pasado, normalmente nos desalentamos. Yo les invito para que miremos de nuevo y veamos, como dice la canción, por encima del sol. Y tratemos de ver en medio de nuestra historia cómo Dios ha obrado y cómo Dios está obrando en nuestra vida. Y esto también aplica respecto a cómo vemos a los otros, porque nosotros siempre tenemos la tendencia a ser duros con los demás, con la manera como son, cómo se comportan, cómo viven, su pasado, lo que han hecho. Trata de ver tu propia vida y la vida de los demás a la luz de la providencia de Dios, de que Dios está trabajando, porque si se mira solo aquí, eso se ve mal, eso da mareo. Pero si se mira por encima, Dios está obrando, es suficiente
está trabajando en su providencia, y tal vez aumentar la confianza, la seguridad en Cristo, tal vez en las cosas que son casi insoportables hay que volver al Señor y decir: yo no entiendo esto me hace como un cortocircuito en mi corazón, pero yo voy a creer que tú estás trabajando en medio de estas circunstancias. Amén. Bueno, ya vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Es cierto que nuestra mente y nuestra comprensión de la vida es muy limitada, que nosotros nos movemos por nuestras propias emociones, pero aquí estamos como tus hijos, como tu iglesia, para rogarte que nos ayudes a ver la provisión tuya y tu obrar, a no quedarnos solamente con esta versión de nuestra historia que vemos aquí con nuestros ojos físicos. Te pedimos, oh Señor, que nos aumentes la confianza y la seguridad en ti como Dios soberano y suficiente sobre todas las cosas y sobre todas las circunstancias, oh Señor. Yo te pido que le des a cada uno de mis hermanos esta certeza de estar en tus manos, de estar seguro en ti, que estas virtudes preciosas de un líder que vemos aquí también les sean impartidas a ellos, que esta seguridad que tuvo el apóstol también les sea impartida a cada uno de ellos, oh Señor. Pero también oro porque quizá algunos de los que están entre nosotros todavía no han venido a la fe, todavía sus almas no han sido rendidas a ti, y yo oro también por salvación este día para cada uno, que los ojos de la fe sean abiertos, que el entendimiento del evangelio sea abierto para ellos, que nazca y crezca la fe, el arrepentimiento como un don tuyo para cada uno, Señor. Esto lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén.